Mucho gusto. Soy Montserrat Bueno, soy egresada de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada, y presento esta ponencia que se llama El arraigo del indio, y explicaré por qué. Voy a comenzar al querer describir el arraigo o desarraigo de una persona. Inmediatamente surge la pregunta: ¿qué nos cuestiona o qué nos da sentido de pertenencia? Nuestra identidad se construye. Nacemos en blanco, pero empezamos a absorber las lecciones que la historia le ha dado a los que nos rodean. Esas lecciones, también llamados los hilos ocultos de la sociedad, son tan o más fuertes que las cadenas o los exterminios genocidas. Difícilmente se radica una creencia humana a pesar de lo fácil que es nuestra extinción como especie. A eso voy. Alego y alegaré en esta ponencia que somos una especie en vías de extinción, como tantas especies que han desaparecido del planeta. Se dice que solo estamos en peligro de extinción y no se reconoce ese proceso de desaparición de la especie porque aún queda la esperanza o la creencia de que reaccionaremos a tiempo y repararemos el daño hecho a la naturaleza. Nuestro sentido de unión, de apego, se dirige hacia nuestros semejantes, obviando los daños que le hacemos a la tierra por faltarle el respeto, lo cual ya se ha hecho una costumbre. Esta postura tan radical se debe al desarrollo militar y el uso ya de bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial. Dichos avances, si lo pongo entre comillas, ¿verdad?, tecnológicos, son totalmente cuestionables. La inversión en nuestra autodestrucción es muy superior a la inversión económica y mental de nuestra sobrevivencia. Y el sentido de la vida está dictado por la sobrevivencia de la especie. Al no respetar este principio, estamos atentando contra nosotros mismos. Es muy valioso el texto publicado por el Tribunal de los Pueblos de España, de aquella que encabezaba don Carmelo García. Un libro que se llama Under the Eagle. Los recomiendo a todos este libro, que revela las cifras de esa inversión militar en Centro y Sudamérica. No solo nos perjudican las armas que han inventado, por devastadoras, sino además por la imposición del gobierno norteamericano al hacernos comprar sus desechos militares de equipo militar, que no ofrecen amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos. Siempre, ojo, siempre los desechos, lo que no les puede molestar, pero son utilizados para hostigar y perseguir a los propios ciudadanos en Latinoamérica. Obligados a comprar patrullas de policía en tiempos de Obama, salvamos a la General Motors, que estaba en la quiebra. Con dinero prestado y ya etiquetado para comprarle sus desechos militares, aseguran endeudar a nuestros gobiernos y deshacerse de cosas que ya no les sirven. Claramente lo que se llama ayuda externa es dinero que endeuda a los gobiernos a cambio de botas, patrullas, chalecos antibalas, demás juguetitos militares. Ahora se presenta una disyunción que no se puede ver sin angustia. Si la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, está dedicada a producir armas, balas y bombas, pues las necesitará usar para mantener los empleos que han creado. Sin guerra habrá recesión económica. Sin embargo, irse a la guerra ya no suena tan atractivo. Liquidar sueldos y dar beneficios a las familias, a los familiares de los caídos, es costoso.
Pareciera que no hay intenciones de invadir o declararle una guerra por ahora para usar este armamento, sino un cambio de estrategia. Hacer que otro país le declare la guerra para mantener surtida su milicia con parque y demás insumos a otras naciones. Quieren que Turquía invada Irán o que México agreda a Cuba. En estos casos, hasta las botas de los soldados son negocio, los chalecos y los cinturones y los radios son negocio y no representan amenaza alguna a la estructura militar norteamericana. Así pueden incidir en el desarrollo de países ajenos sin arriesgar a sus soldados. Se puede hacer la guerra desde el sofá de la sala, mientras se disfruta de una cena frente al televisor, pidiendo una pizza. Curiosamente, el plan diabólico no ha funcionado del todo. Algo no calculado ha aparecido en el escenario, la voluntad de los pueblos. La admiración del pueblo de México hacia la sociedad cubana no merma, a pesar de la propaganda en contra del desarrollo cubano. El panorama mundial afecta al individuo, se percate de ello o no. Con más razón incorporará a los que buscan trabajo para satisfacer estas demandas bélicas. Es de notar que el ejercicio militar es el sector que más despilfarra dinero de todos los sectores combinados. Muy por debajo del ejercicio militar es el despilfarro en cosméticos, pero las cantidades despilfarradas están muy por encima a los militares, que son mucho mayores que los desperdicios por cualquier otro sector. Es decir, que los empleos seguros en los Estados Unidos ya no son tan seguros, por lo que la oferta de empleo está lejos del alcance de un migrante latinoamericano, al menos que esté tecnológicamente preparado para el desarrollo de la milicia. Nuestros paisanos llegan a Estados Unidos con buenas intenciones, pero pocas probabilidades de ocupar puestos decisivos. No nos debe extrañar que aquellos buscando ser ciudadanos norteamericanos se incorporen a las Fuerzas Armadas para lograrlo. Han enrolado una gran cantidad de jóvenes de los que tenían detenidos en la frontera. Muchos fueron convencidos de que ese era el camino que debían seguir para arreglar su situación indocumentada. Quienes tomaron ese camino no piensan en volver a su sitio de origen. Son producto del desarraigo. Pero la realidad de cada migrante es diferente. Por eso no se integra una respuesta unitaria. Los estudios sobre los migrantes se tienden a enfocar en grupos marginados económicamente, lo cual tiene mucho sentido, pero no refleja una problemática o oportunidad completa. Quienes conocemos ambas culturas, alcanzamos a ver las posibilidades de establecer puentes entre los pueblos de ambos países. Nunca será igual la experiencia de un migrante jornalero al de un migrante intelectual. Sin embargo, ambos pueden nunca dejar de extrañar su alimentación o costumbres. Los que venimos de familias con recursos, aunque humildes, tenemos la obligación de entender más fácilmente a quienes no los tienen, para no quedarnos al margen, sino desarrollar una cultura incluyente. Usualmente los estudios antropológicos implican el análisis de mundos a los que somos externos. Yo inicié mi carrera así. Con el tiempo me he dado cuenta de lo mucho que podemos aprender estudiando nuestra propia historia. Eso es lo que haré hoy. Mi estudio es introspectivo y permite un nivel de detalle imposible de obtener de otra manera. Mi historia personal era, según yo, diferente. Ahora comprendo que estudiar mi propia historia me ha revelado la historia de los demás. Antes creía que para aprender necesitaba conocer las historias ajenas y dejar a un lado mis propias experiencias. Ahora se revela que para mí
Ahora se revela para mí mi propia historia. Cuando respondí a esta convocatoria, narré brevemente lo que había vivido. Es mi propia experiencia la que me ha dado instrumentos para entender qué vive o siente el migrante en los Estados Unidos. Por lo que pido disculpas por hablar en primera persona, pero me siento obligada a hablar y hacerlo. Se dice que a Gandhi lo trataron de humillar a su llegada a Cambridge, diciendo que había 5 indios en el salón. Gandhi corrigió al maestro diciendo que indios se refería a los nativos de una región, que en ese salón habían 5 extranjeros y los demás eran indios. Al usar este título, El arraigo del indio, me refería a esta anécdota de Gandhi. Lo titulé El arraigo del indio porque los que vivimos donde nacimos, los nativos, somos indios, comúnmente monolingües, aunque usemos ese término despectivo para referirnos a las personas que no hablan inglés o español solamente, sino para referirnos a quienes hablan idiomas de los pueblos originarios de América. Despectivamente se les dice lenguas, no idiomas. Es preciso recordar que hemos convertido su medicina en magia, su religión en superstición y su arte en artesanía. Lo narrado para responder a esta convocatoria fue lo siguiente. Alguna vez oí decir a una respetable académica que los chicanos nunca creen que son chicanos, porque todos entraron de diferente manera. Quizás por primera vez en la vida me percaté de que era chicana. Pero a mí me trajeron de un año, no podía opinar, nunca supe cómo llegué, pero me llevaron a vivir a California. Mis papeles estaban en orden, no era perseguida por la migra, y sin embargo, me descubro mojada. Se agregó una crianza de apariencia católica, pero republicana española en el fondo, despertando las más exóticas creencias en el cambio y los derechos de los seres como yo, humanos, en plena comunidad judía. Menospreciada por mis amistades judías, no totalmente convencida de las bondades apostólicas, conocí el racismo en carne propia. Verdadera ensalada de identidades me confundían a mí y a quien me trataba. Debo agregar que mi nombre mismo me trajo problemas de identidad, pues me refería a mí misma como Monse. Al saber que mi nombre completo era Monse Rat, mis compañeros de primaria californianos se burlaron de tal manera que se me quedó el apodo de Mouse, M-O-U-S-E, lo cual con el tiempo cambió a Maus, M-A-U-S, escrito así, nombre que ahora uso de seudónimo para mis publicaciones. Al volver a mi patria amada y anhelada por mi padre por sus tortillas y por mi madre por el cilantro, quise comprar combustibles para mi calentador de agua. En la tiendita de abarrotes de un pueblo pequeño de Chiapas, no me quisieron vender los bultos de combustible. Basados en mi aspecto, determinaron que no me hacían falta, porque esos gringos ni frío sienten. Ni gringa ni mexicana. Comencé a sentir el limbo cultural. Por esto, aquí se me presentó la oportunidad de externar mi propia experiencia y hacerla empática con los demás. Ahí entendí el racismo. Se da cuando alguien cree que el otro no siente. Cuando perdemos la dimensión del dolor ajeno, es cuando hemos perdido nuestra condición humana y permitimos la persecución, el abuso y hasta la tortura. Nunca le estimaríamos a un semejante. El abuso o maltrato esconde siempre racismo, al no creer que el dolor ajeno importa. Es posible herir, porque no se trata de un igual, un ser semejante. Es una persona inferior
y por tanto vulnerable. Podemos ver cómo los norteamericanos no suman ni mencionan los muertos de otros países por COVID. Solo la vida de un norteamericano tiene valor para ellos. Claro está que la gente de raza negra o los mexicanos, chinos o demás extranjeros no reciben trato de iguales, sino de inferiores que no tienen por no tener la ciudadanía. Una vez teniendo esa ciudadanía, entran en una categoría de iguales. Recuerdo que se enfatizó mucho cuando causó tantas tragedias el huracán Katrina, que se afirmó reiteradas veces que se trataba de ciudadanos norteamericanos, a pesar del aspecto físico de los afectados. Se les brindaba apoyo por eso, no por su condición humana. Se puede creer que para incorporarse a la sociedad norteamericana es preciso sufrir el desarraigo de la tierra natal del migrante. Solo así se asume una identidad nueva y diferente. El desarraigo se vuelve el anhelo de ser parte del grupo nuevo, parte de la manada. Dicho deseo es más fuerte que los elementos que lo hacía desear estar en su tierra. Sin embargo, no podemos generalizar y creer que todo migrante siente agradable esa distancia. Hay a quienes las distancias les crea el anhelo de volver a sus sitios de origen. Ávidos de comprensión y calor de hogar, el migrante puede nunca desarrollar ese sentimiento, ese sentido de desprendimiento, lo cual podemos demostrar revelando las cifras de cuánto dinero vuelve a los países de origen, que es para aquellos que no se olvidan, para los parientes. El dominio de una cultura se manifiesta sobre todo al imponer una lengua sobre otra. Los idiomas se revuelven como en una gran alberca. Los romanos, al conquistar los pueblos germanos, forzaron a sus súbditos a aprender latín. Al revolverse los idiomas, se adoptaron las preposiciones y la declinación de los sustantivos en latín desapareció. En una segunda conquista ya existía el castellano y Carlos I de España, Carlos V de Alemania, impone su lengua sobre el pueblo dominado. Ahora sucede lo contrario. Son los pueblos sajones imponiendo su cultura sobre los latinos. Tenemos por ello muchas distorsiones del castellano. La lengua se vuelve un instrumento de dominio y es por eso que enseño inglés en un país sufriendo de la colonización norteamericana. Si bien la intención es someter al mexicano, la ironía es que al aprender inglés el individuo puede superar esa colonización. Llegué a los Estados Unidos de Norteamérica en 11 meses. Mi padre consiguió un gran trabajo distribuyendo películas mexicanas. Teníamos residencia legal y no me sentía perseguida por los autoridades, pero siempre me sentí más mexicana que norteamericana. Mi abuelo se había ido a vivir a Cuba cuando se dio la invasión de Bahía de Cochinos. Mi madre nunca pudo volver a ver a su padre por el bloqueo. Ese dolor pesó tanto en mi casa que tuvimos que entender la desesperación de mi madre y la ausencia de mi abuelo. Sus cartas llegaban y su sufrimiento por no podernos ver era patente. Ser mexicano o cubano era lo mismo para los norteamericanos, pero mi identidad se forjó en torno al anhelo de volver a comer tortillas, de gozar de las fiestas en México y de abrir las puertas de Cuba para poder volver a ver al abuelo. A los 13 años de edad volví a México para ser tratada como gringa, de manera que el destino me llevó a que tuviera una educación intelectual y cultural binacional. Más allá de una experiencia en el aprendizaje de un idioma, está el aprendizaje de una cultura. La pérdida del idioma es el mayor estrago del desarraigo. Negar nuestro origen conlleva esa pérdida
que no tiene razón de ser. Es el efecto del racismo. Se empieza con esconder nuestro origen, el cual da vergüenza, cuando al ser bilingües somos biculturales. Si algún esfuerzo debemos hacer es el de educar para desarrollar una actitud que aprecie un idioma desconocido y ver que ese grupo humano no la pierda. La integración así del individuo sería bicultural al mantenerse bilingüe. Lo último que reconoceríamos como desarrollo cultural, en este caso, sería el de aprender el idioma dominante sin defender el propio. Tenemos que reconocer que no siempre sucede así. En general, el migrante, ante el temor de ser deportado, esconde su idioma nativo y lo deja de hablar sin haber aprendido el nuevo. El resultado es que ya no le transmite al hijo ni su idioma natural ni el adoptado, ya que no lo habla correctamente y lo está aprendiendo. Conozco a un hombre cuyo padre nació en China, que jamás pudo tener una conversación con su hijo, ya que aquel nunca aprendió español, ni hubo cómo el hijo hablara chino. Escenas así de dolorosas aparecen en las historias personales de los migrantes, historias individuales que se vuelven comunes. Cuando empecé a dar clases, me encontré en una situación de privilegio, dado que entiendo las dificultades culturales e intelectuales que implica tener un desarrollo binacional. Mi método de enseñanza se basa en que a mis estudiantes me era posible comunicarles diferencias culturales importantes para su desempeño con el inglés. El idioma les significa libertad y el respeto de sus derechos. Pueden defenderse. La perspectiva cultural permite una mejor adaptación a un nuevo mundo, tanto para los mexicanos en Estados Unidos como para los norteamericanos en Latinoamérica. En conclusión, las personas con una educación binacional como yo podemos ayudar a la creación de herramientas para evitar la marginación y discriminación de otros grupos de migrantes. Es importante colectar datos, historias de personas con educación binacional para generar una red de esfuerzos que permitan crear herramientas educativas o de otros tipos que aseguren la libertad de otros que migran por trabajo. Aquí lo que queremos enfatizar es la importancia de establecer puentes culturales entre los pueblos en beneficio de todos. Un primer paso para acercar a los niños a través de la riqueza de nuestros idiomas. Muchas gracias.